¿Qué tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal Berea Nation? Mi nombre es Amaury García y como siempre los acompaño. Hemos empezado una serie de videos en los que estamos viendo principios y elementos a analizar para una mejor interpretación de la Biblia, para un estudio de la Biblia más profundo. En el video anterior estuvimos analizando los géneros literarios que podemos encontrar en la Biblia. Estuvimos hablando de la narración y dentro de la narración analizamos el elemento de la trama. En este video vamos a estar analizando personajes. Una narración está compuesta de varios elementos. Anteriormente vimos la trama. En este video vamos a estar analizando personajes. Y el personaje de una narración, de un cuento, de una historia, no es más que una persona o varias personas, un animal, una cosa, un ser. O sea, es la persona central de la cual se mueve lo que se relata alrededor. Es de quien se está hablando en la narración. Es la historia de quien se está tratando en esta narración. Y los autores bíblicos, siendo inspirados por Dios, tenían una manera muy diferente de presentarnos los personajes. Y es que ellos, diciendo poco de un personaje, en realidad decían mucho. Entonces por eso podemos ver que muchas veces los personajes bíblicos, los autores, no nos dicen, no nos describen por ejemplo, no nos describen su físico. Pero cuando sí describen el físico, ese físico desempeña un papel muy importante dentro de la narración. Otra cosa a la que debemos prestar mucha atención es al significado de los nombres. Por ejemplo, tenemos a Abraham, cuyo nombre en hebreo suena similar o parecido a la palabra que significa padre de multitudes. También tenemos a Saúl, que su nombre significa el que fue pedido o el que pidieron, refiriéndose a que Israel fue la que pidió este rey. Entonces vemos cómo este significado de los nombres nos deja entrever, es una clave, es un código de lo que los autores bíblicos nos quieren comunicar. Entonces es muy importante que analicemos no solamente la trama en la Biblia, sino el personaje en sí. Porque muchas veces el autor de estos libros nos presenta estos personajes para que nosotros de una manera nos reflejemos en estos personajes, nos veamos a nosotros mismos en estos personajes. Entonces vamos a analizar un pasaje que podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 14, el verso 25. Y aquí se nos está hablando de un hijo de David que se llamaba Absalón. Y en la descripción que se nos hace en este libro nos dice que Absalón era una persona muy hermosa y que era admirado en todo Israel por su hermosura. Entonces esto es un indicio que nos puede revelar a nosotros muchas cosas dentro de la historia. También tenemos en el mismo capítulo 15, en el verso 5, donde se nos explica la manera inteligente en la que Absalón trataba a la gente. Porque mire lo que decía, que cuando las personas venían y a hacerle la reverencia a Absalón, Absalón los agarraba y los besaba y los abrazaba. O sea, era normal que una persona, un campesino, un israelita normal se inclinara por respeto ante el rey
y en este caso ante el príncipe que era Absalón, pero Absalón, queriendo manipular a las personas, queriendo ganarse el corazón del pueblo, él los engañaba con una falsa humildad. Entonces quería ganarse el favor del pueblo, por eso él trataba de hacerlo de esta manera tan inteligente. Entonces también en el capítulo 13, que es una historia que pasa antes, entre la hermana de Absalón y un hermano de Absalón, Absalón se vengó de su hermano, su medio hermano, que había violado a su hermana, pero dice la palabra que esperó 2 años, o sea que era bastante calculador, era un calculador frío, porque dice la palabra que él no le dijo, cuando su hermano hizo esto, él no le dijo a su hermano ni que hizo bien ni que hizo mal, sino que se quedó calladito y esperó hasta 2 años por la oportunidad precisa para llevar a cabo su plan. Entonces podemos ver que en estos indicios el autor nos está revelando características de Absalón que se vuelven importantes a medida que el relato se desarrolla. Entonces vamos a hacer un análisis de Absalón. Absalón era una persona de buen parecer. La gente lo admiraba por lo hermoso que era. Era una persona que tenía el don de gente, sabía manipular a las masas y era fríamente calculador. Entonces todas esas son cosas que el autor nos está revelando acerca de este personaje, porque van a ser importantes en el relato. Ya cuando usted lee todo el relato, entonces puede entender mejor por qué se hacen por qué el autor nos revela estas cosas de Absalón. Entonces es solamente un ejemplo para que vean lo importante que es analizar todas estas cosas que los autores bíblicos nos están revelando acerca de los personajes. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que vernos en ellos, ver las luchas por las que los personajes bíblicos pasaban, los momentos de dificultades, y ver cómo el Señor muchas veces los libró cuando ellos se humillaron, se arrepintieron, pasaron por momentos difíciles, pero Dios no lo dejó ahí. Claro que en el caso de la historia de Absalón, por su rebeldía y su orgullo y su soberbia, tuvo un final no muy bonito, pero por lo general lo que los autores nos quieren revelar es que Dios, utilizando a personas con deficiencias, pudo lograr cosas maravillosas. Y eso es lo que nos da esperanza a nosotros, que así mismo como Dios utilizó a esos personajes, así mismo Él nos utiliza a nosotros para cumplir sus propósitos. Entonces, este ha sido nuestro tercer video. Hemos analizado a los personajes bíblicos y seguiremos en el próximo video, donde estamos viendo lo que son los géneros literarios y sus diferentes elementos. Entonces, muchas bendiciones y gracias por habernos acompañado en un video más aquí en Berea Nation.